Alice estaba de pie junto a los fogones, removiendo la salsa para la pasta, el plato favorito de David. Sus manos realizaban automáticamente los movimientos habituales, pero su mente estaba muy lejos. Había sido un día agotador en el hospital. 3 operaciones complicadas, una tras otra. Llevaba 15 años trabajando como cirujana, pero algunos días seguían necesitando todas sus fuerzas. Sin embargo, hoy era un día especial, el 19º aniversario de boda de David y ella. Miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. David ya debería estar en casa. Normalmente llegaba a las 6, aunque últimamente se retrasaba cada vez más. Alice suspiró, recordando cómo solían cenar juntos, comentando los acontecimientos del día. De repente sonó el teléfono. Una foto de David apareció en la pantalla, sonriendo a la cámara durante sus vacaciones en Italia el año pasado. Alice se secó las manos con una toalla y cogió el teléfono. «Cariño». La voz de David sonaba uniforme, casi demasiado uniforme. «Voy a llegar tarde al trabajo. Tengo una reunión importante con unos inversores». Alice sintió algo frío en el pecho. Conocía ese tono. Era la forma en que él solía hablar cuando intentaba ocultar la verdad a los pacientes cuando habían trabajado juntos en el hospital, antes de dedicarse a la práctica privada. «Pero hoy es nuestro aniversario», le recordó ella en voz baja, tratando de disimular la decepción. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Dios mío, cariño, lo siento, lo había olvidado por completo». Su voz sonaba ahora culpable. «Pero esta reunión es muy importante. ¿Podemos celebrarlo mañana? Haré una reserva en Le Petit, el sitio que te gusta». Alice miró la salsa, que empezaba a quemarse. Rápidamente retiró la sartén del fuego. «Por supuesto», respondió, intentando que su voz sonara alegre. «Lo comprendo. El trabajo es el trabajo». «Eres el mejor», se apresuró a decir David. «Te quiero». Colgó antes de que ella pudiera responder. Alice se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano. Algo iba mal. Podía sentirlo con todo su ser, el mismo instinto que a menudo le había salvado la vida a sus pacientes durante una operación. Miró la cena que había preparado. La pasta estaba casi lista. La salsa, aunque ligeramente quemada, seguía siendo comestible. En la mesa había una botella de vino que había comprado especialmente para su aniversario, el Barolo favorito de David, de la cosecha del año en que se casaron. De repente, toma una decisión. Metió rápidamente la pasta y la salsa en recipientes térmicos, envolvió la botella de vino en una toalla y lo metió todo en el bolso. Si David no podía venir a cenar a casa, la cena iría a su encuentro. La oficina de David estaba en el centro de negocios, a 15 minutos en coche de su casa. Alice solía pasar temprano por allí cuando planeaban almorzar juntos. Últimamente, estos almuerzos eran cada vez menos frecuentes. David estaba siempre demasiado ocupado. Cuando aparcó delante del centro de negocios, Alice se dio cuenta de que la mayoría de las ventanas ya estaban a oscuras. La jornada laboral había terminado y la mayoría de los empleados se habían ido a casa, pero las ventanas de la oficina de David seguían brillando con una luz cálida. Cogió su bolso y salió del coche. La fresca brisa del atardecer le alborotó el pelo. Alice se arregló el pelo automáticamente, pensando que debería haberse quitado la ropa de trabajo y haberse puesto algo más festivo, pero ya era demasiado tarde para pensar en ello. Al acercarse a la entrada del centro de negocios, vio una figura familiar. David salía del edificio, pero no estaba solo. Una joven con traje de negocios caminaba a su lado. Era probablemente 15 años más joven que Alice, una rubia esbelta con tacones altos. Alice se quedó paralizada, retrocediendo instintivamente hacia las sombras. David mantuvo la puerta abierta, dejando pasar a la mujer. Pasó junto a él con elegancia, y Alice se dio cuenta de que su marido la miraba. Era la forma en que solía mirarla, Alice, cuando se conocieron en la residencia.
Se acercaron a un sedán negro, un flamante Mercedes que Alice no había visto nunca. David abrió la puerta del acompañante, rodeó el coche y se puso al volante. Alice se quedó de pie, incapaz de moverse, agarrando con fuerza la bolsa de la cena. El coche se movió suavemente y desapareció entre el tráfico nocturno. Alice seguía allí de pie, como atrincherada, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. En su mente latía un pensamiento, una reunión importante con inversores. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de David. La reunión puede retrasarse. No esperes que vuelva con la cena. Alice miró la bolsa que tenía en las manos. La pasta ya debía de estar fría. La botella de vino que había elegido con tanto cuidado le parecía ahora pesada e inútil. 19 años de matrimonio, 19 años de confianza, sueños compartidos y planes de futuro. Sacó el teléfono y escribió un mensaje. Vale, cariño, a trabajar. Su dedo se posó sobre el botón enviar. En ese momento, ella tomó una decisión. No montaría una escena, no llamaría para exigir explicaciones. Todavía no. Primero tenía que averiguar la verdad, toda la verdad. Con ese pensamiento en mente, Alice se dirigió a su coche. Tiró los termos con la cena a la primera papelera que vio, pero decidió conservar la botella de vino. La necesitaría más tarde. Tenía mucho en lo que pensar esa noche. El día siguiente le pareció interminable. Los pacientes entraban y salían del hospital, pero ella apenas podía concentrarse en su trabajo. La imagen de ayer volvía una y otra vez a su mente. David y la joven del sedán negro. Varias veces estuvo a punto de echarse a llorar durante la consulta, pero los años de práctica le habían enseñado a mantener sus emociones bajo control. «Doctora Anderson, ¿se encuentra bien?», preguntó Rose, la enfermera, después de que Alice leyera por tercera vez la misma anotación en la historia clínica de la paciente. «Sí, estoy bien», respondió Alice, intentando sonreír. «Solo estoy un poco cansada». Rose la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Llevaban 10 años trabajando juntas, y la enfermera sabía que cuando Alice no quería hablar, lo mejor era no tocarla. A las 5, Alice llamó a David. «Hola, cariño. ¿A qué hora piensas terminar hoy?», preguntó, intentando sonar despreocupada. «Oh, hoy voy a llegar tarde otra vez», contestó él. «Tenemos problemas con la documentación de un nuevo proyecto. Puede que trabajemos hasta tarde». «Otra mentira», pensó Alice, pero lo dijo en voz alta. «Vale, no trabajes demasiado». Terminó su turno a las 6 y se dirigió directamente al despacho de David. Aparcó un poco más lejos para que su coche no fuera visible desde la entrada principal. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, vio a David saliendo del edificio, y de nuevo, no estaba solo. Era la misma mujer rubia. Hoy llevaba un elegante vestido burdeos que resaltaba su esbelta figura. Alice sintió que algo le oprimía el pecho. Hacía mucho tiempo que no se ponía un vestido así. En el hospital tenía que llevar siempre ropa médica y en su tiempo libre prefería unos cómodos vaqueros y jerseys. David y su acompañante se dirigieron al mismo sedán negro. Esta vez, Alice estaba preparada. Arrancó el motor y lo siguió lentamente, manteniendo una distancia prudencial. El coche de David se dirigía hacia el centro de la ciudad. Alice recordó lo que había dicho sobre los problemas de papeleo y sonrió amargamente. Esos Kinsey parecían tener las piernas largas y llevar vestidos caros. La berlina se detuvo frente a la Maison, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Alice conocía el lugar. David y ella solo habían estado una vez, en su 15º aniversario. En aquella ocasión, él se había quejado de que los precios eran demasiado altos incluso para su sueldo de ejecutivo del sector sanitario. David salió primero y rodeó el coche para abrir la puerta a su compañera. Alice le vio estrecharle la mano mientras salía del coche con elegancia.
Caminaron hacia la entrada del restaurante, cogidos de la mano y riéndose de algo. David se inclinó hacia el oído de la rubia, le susurró algo y ella estalló en carcajadas. Alice se sentó en el coche, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sintió que una oleada de ira y dolor crecía en su interior. Quería saltar del coche, irrumpir en el restaurante y montar un escándalo, pero se obligó a quedarse quieta. Piensa como una cirujana, se dijo a sí misma. Las emociones son malas consejeras en cirugía. Tienes que pensar las cosas detenidamente antes de actuar. Sacó el móvil y sacó unas cuantas fotos de la pareja al entrar en el restaurante. Luego abrió la galería y empezó a hojear las fotos antiguas. Aquí está David en la fiesta de Navidad de la clínica, muy reservado, mirando constantemente el móvil. Y aquí hay un selfie de ellos del mes pasado. Apenas sonríe, sus ojos miran hacia otro lado. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a formar una sola imagen. El día que ella encontró un recibo de una joyería en el bolsillo de su chaqueta, él dijo que era un regalo de cumpleaños para su secretaria Margaret. Las nuevas corbatas y camisas que empezó a comprar, un perfume nuevo. Llevaba años usando el mismo y de repente cambió. A ella le llamó la atención un movimiento en la entrada del restaurante. Un portero se acercó y cogió las llaves del coche. David nunca había utilizado el servicio de aparcacoches, siempre había dicho que era una pérdida de dinero, y hoy ni siquiera miró la propina que le dio. Alice sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó rápidamente. 19 años, casi 2 décadas juntos. Se conocieron en la residencia, cuando ambos soñaban con convertirse en los mejores cirujanos. Entonces David decidió dedicarse a la medicina. Decía que había más oportunidades, más dinero. Ella le apoyó, aunque echaba de menos los días en que estaban juntos en la mesa de operaciones. El teléfono en su mano vibró. Un mensaje de David. «No me esperes para cenar, trabajaré hasta tarde». Alice miró las ventanas iluminadas del restaurante. Allí, detrás de esas ventanas, su marido estaba cenando con otra mujer. Tal vez estaba pidiendo el vino más caro para ella. Tal vez estuvieran cogidos de la mano al otro lado de la mesa y mirándose a los ojos, como solían mirarse ella y David. Arrancó el motor y salió lentamente a la carretera. De camino a casa, pensó en cómo habían cambiado las cosas en el último año. David había empezado a trabajar más, o eso decía. Cada vez echaba más de menos las tradicionales cenas de los domingos. Dejó de hablar de lo que hacía en el trabajo. Y cuando ella le preguntaba por su día, él respondía con generalidades. En casa, Alice se sirvió una copa de vino, el mismo Barolo que no había tenido tiempo de abrir ayer. Se sentó en el sillón y abrió el portátil. En la barra de búsqueda tecleó señales de adulterio. Cientos de artículos, foros, consejos de psicólogos. Empezó a leer anotando en su mente un cambio de aspecto, nuevos hábitos, retrasos constantes en el trabajo, secretismo con el teléfono. De repente recordó otro detalle. El mes pasado, David había cambiado la contraseña de su teléfono. Antes conocían las contraseñas del otro, era una cuestión de confianza. Ahora decía que era un requisito de seguridad de su nuevo departamento informático. Alice terminó su vino y se sirvió otro. En su cabeza empezaron a surgir diferentes planes. Podría contratar a un detective privado. Podría instalar una aplicación de rastreo en su teléfono. Podría... El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Cerró rápidamente el navegador y adoptó una postura relajada con un libro entre las manos. «Cariño, estoy en casa», dijo la voz de David. Entró en el salón y Alice pudo oler el mismo perfume nuevo, pero ahora había otro aroma mezclado con él. ¿Un perfume de mujer? «¿Qué tal el trabajo?», preguntó, intentando sonar normal. «Oh, lo de siempre. Mucho papeleo, reuniones». Hizo un gesto con la mano y se dirigió al baño.
Voy a darme una ducha. Alice lo vio marcharse y pensó que en ese momento, probablemente, las limpiadoras de la Maison estaban recogiendo la mesa donde su marido cenaba con otra mujer. Se terminó el vino de un trago. Mañana pasaría a la acción. Alice se levantó temprano antes del amanecer. De hecho, no había dormido mucho esa noche, tumbada escuchando la respiración constante de David a su lado y pensando en cómo su vida, tan regular y predecible, se había convertido de repente en una especie de mala serie de televisión. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido. En el cuarto de baño, miró su reflejo en el espejo durante largo rato. Ojos cansados, ligeras arrugas alrededor de la boca. ¿Cuándo se había teñido el pelo por última vez? ¿Hace un mes? ¿2? Esa joven del vestido burdeos es, sin duda, una asidua del salón de belleza. Basta, susurró Alice a su reflejo. No es culpa tuya. Hoy era su día libre, pero David no lo sabía, se le había guiado en decírselo. A las 7 de la mañana le oyó prepararse para ir a trabajar. El ritual habitual, ducha, afeitado, café, pero ahora notó nuevos detalles. Permanecía más tiempo frente al espejo, elegía su corbata con más cuidado, dedicaba más tiempo a su pelo. «Me voy», gritó desde la puerta. «Hoy tengo una presentación importante, puede que llegue tarde». «Otra mentira», pensó Alice, pero contestó como de costumbre. «Que tengas un buen día, cariño». Cuando la puerta se cerró tras él, sacó su teléfono. Anoche, después de su tercera copa de vino, había hecho algo que llevaba mucho tiempo pensando. Había encontrado los contactos de un detective privado en Internet. Ahora, a la luz del día, esa decisión ya no le parecía tan acertada. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Alice marca el número. Al tercer timbrazo, oyó una voz masculina grave. «Agencia de Detectives Sistina. Le escucho. Buenos días», dijo, sonando insegura. «Necesito una consulta sobre vigilancia». «Entiendo», respondió la voz. «Sugiero que nos veamos en persona. Es mejor discutir estos asuntos por teléfono». Acordaron verse dentro de una hora en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Alice se preparó rápidamente, intentando parecer profesional y segura de sí misma. Eligió un traje elegante, el mismo que llevaba en las transacciones importantes. La cafetería era un lugar acogedor, con luz tenue y reservados. El detective, un hombre alto de unos 50 años y pelo canoso, ya la estaba esperando. Michael Turner se presentó, estrechándole la mano. Pidieron café, y Alice empezó a hablar. Al principio de mala gana, eligiendo sus palabras, luego cada vez con más confianza, sobre 19 años de matrimonio, sobre cambios en el comportamiento de su marido, sobre una joven y un sedán negro, sobre el restaurante. Michael escuchaba atentamente, a veces tomando notas en un pequeño cuaderno. «Dígame, señora Anderson», le preguntó cuando terminó, «¿está segura de que quiere saber la verdad? ¿Toda la verdad?» Alice dudó un momento. ¿Realmente quería saberla? ¿Sería mejor seguir viviendo en la ignorancia, fingir que todo iba bien? «Sí», respondió con firmeza. «Quiero saberlo todo». Michael asintió. «Bien, necesitaré algunos datos. La rutina diaria de su marido, direcciones, números de teléfono y también...» Hizo una pausa. «Este no es un servicio barato». Alice sacó un sobre del bolso. «Aquí tiene $5,000. Es un depósito. ¿Es suficiente para empezar?» El detective cogió el sobre sin siquiera mirar dentro. «Está bien. Empezaré hoy mismo. Pero tendrá que ayudarme. Necesito saberlo todo sobre sus costumbres, sus horarios, sus lugares favoritos. Y lo más importante, tiene que comportarse como siempre, sin cambios de comportamiento, sin indicios de que algo va mal». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Alice le contó todo lo que sabía sobre el horario de trabajo de David, sus hábitos y los lugares que frecuentaba.
Incluso dibujó un plano de su despacho y marcó dónde solía aparcar su coche. ¿Y esa mujer?, preguntó Michael. ¿Puedes describirla con más detalle? Alice cerró los ojos y se imaginó a su rival. Rubia, de unos 30 años, alta, delgada, viste ropa cara. La vi con un vestido de Valentino. Se mueve con gracia, como una modelo. Y tropieza, es guapa, muy guapa. Michael escribió algo en su cuaderno. Esto ayudará. Ahora lo más importante es que tu marido no sospeche nada. Siga haciendo su vida de siempre. Si llega tarde, no montes una escena. Si miente sobre su paradero, finge creerle. ¿Lo has entendido? Alice asintió. Es médico, sabe mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. Y una cosa más, añadió el detective. Nada de investigaciones independientes. No intentes seguirle tú mismo. No compruebes su teléfono ni su ordenador. Podría arruinarlo todo. Déjenmelo a mí. Intercambiaron teléfonos y acordaron un método de comunicación. Solo mensajes, nada de llamadas. Michael prometió enviar informes diarios. De camino a casa, Alice se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un plan. Ya no era una mera víctima de las circunstancias, sino que actuaba. En casa, se sentó en su estudio durante largo rato, mirando fotos de la familia en su ordenador. Aquí está su boda. Son tan jóvenes, tan felices. Unas vacaciones en Italia. David la abraza frente al Coliseo. Aquí está la Navidad del año pasado. Juegan a juegos de mesa con sus amigos. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. La vigilancia ha sido establecida. Espera el primer informe mañana. Alice respiró hondo. Estaba empezando. Ahora lo principal era aguantar y no delatarse. Podía hacerlo. Tenía que descubrir la verdad. A las 6 de la tarde, David volvió, de buen humor, con una botella de vino. ¿Qué tal la presentación?, le preguntó Alice mientras ponía la mesa. Genial, respondió él descorchando el vino. Los inversores están encantados con nuestro proyecto. Alice sonrió y observó que tenía una marca de carmín en el cuello de la camisa. Apenas se notaba, pero ella podía verla. En el pasado se lo habría dicho inmediatamente. Ahora se servía un poco de vino en silencio. Durante la cena, David habló mucho de trabajo, de nuevos contratos, de planes para ampliar la empresa. Alice escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados, sonriendo con sus chistes, pero un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Me pregunto de qué hablará con ella durante la cena. Antes de irse a la cama, David recibió un mensaje. Lo leyó rápidamente y lo borró de inmediato. Alice lo notó con el rabillo del ojo. Nunca lo había hecho, siempre dejaba mensajes en el teléfono. ¿Quién es?, le preguntó con indiferencia. Oh, es del trabajo, contestó él, escondiendo el teléfono con demasiada rapidez. No es nada importante. Alice se fue a la cama dándole la espalda. Mañana recibiría el primer informe del detective, y entonces decidiría qué hacer a continuación. Había pasado una semana, 7 largos días de insoportable espera. Alice recibía cada día breves informes de Michael, pero no contenían nada concreto, solo observaciones sobre la rutina diaria de David, sus movimientos por la ciudad, sus reuniones de negocios. Aquella mañana, todo cambió. El teléfono vibró mientras Alice se preparaba para la operación. Reunión urgente, información importante, en la misma cafetería, a las 14 o'clock. Alice leyó el mensaje varias veces. Tenía suerte. La operación de hoy estaba programada para la mañana, así que estaría libre a las 2. Doctor Anderson, llamó la enfermera. El paciente está listo. Alice asintió y entró en el quirófano. Durante las 3 horas siguientes, se concentró exclusivamente en la operación, dejando de lado todos sus pensamientos personales. Era una intervención cardíaca compleja que requería una concentración total. A las 2 en punto, ya estaba sentada en la misma cafetería.
Michael apareció unos minutos después, con una carpeta de cuero negro en la mano. «Buenas tardes, señora Anderson», saludó, sentándose frente a ella. «Siento la urgencia, pero tengo una información que debe ver inmediatamente». Abrió una carpeta y sacó varias fotografías. La primera mostraba a David y a la rubia saliendo de una joyería. En la segunda, estaban sentados en un restaurante, cogidos de la mano encima de la mesa. En la tercera, se besaban delante de un sedán negro. Alice sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Una cosa es sospechar, y otra ver las pruebas con tus propios ojos. «Hay más», dijo Michael sacando unos documentos. «Hemos llevado a cabo una investigación financiera. Su marido ha abierto varias cuentas en distintos bancos. Periódicamente recibe grandes sumas de dinero que luego transfiere a otras cuentas». Alice estudió detenidamente los extractos bancarios. «¿Pero de dónde sale ese dinero? Su sueldo es mucho menor». «Eso es lo que me interesaba», respondió la detective. Indagué más a fondo. Resultó que su marido había creado varias empresas fantasma. A través de ellas pasan importantes sumas de dinero, que luego desaparecen en cuentas en paraísos fiscales. Me mostró otros documentos, registros de empresas, informes financieros, transferencias bancarias. «¿Y esa mujer?», preguntó Alice, tratando de mantener la calma. «¿Has averiguado quién era?». Michael sacó otra hoja. «Lauren White, 29 años. Trabaja como asesora financiera. Conoció a tu marido hace 6 meses en una conferencia de negocios. Desde entonces se ven con regularidad». Alice tomó una foto de Lauren, una foto profesional de la página web de su empresa. Maquillaje impecable, peinado perfecto, sonrisa confiada. «Se gasta mucho dinero en ella», continuó Michael. «Regalos caros, restaurantes, hoteles, más de $50,000 en los últimos 3 meses». «¿Hoteles?», volvió a preguntar Alice, sintiendo que se le hundía el corazón. El detective asintió. «Four Seasons, por lo general. Una suite en la planta 23. Se reúnen allí todos los martes». Alice recordó que David siempre tenía importantes cenas de negocios los martes. Ahora todo ha vuelto a la normalidad. «Pero hay algo más», dijo Michael con seriedad. «Algo que me preocupa de verdad». Sacó otro documento. «Estas transacciones financieras parecen blanqueo de dinero. Grandes sumas de dinero pasan por empresas fantasma, luego se dividen en partes más pequeñas y se transfieren al extranjero. Podría tratarse de un delito grave». Alice sintió un sudor frío en la espalda. «¿Está diciendo que mi marido es un criminal?». «Estoy diciendo que estas transacciones parecen muy sospechosas», respondió el detective con cautela. «Y esta Lauren White no es solo una amante. Según los documentos, le está ayudando activamente con sus planes financieros». Alice recordó cómo había cambiado David en el último año. Nuevos trajes caros, un Rolex de oro, una membresía en un club de golf de élite. Pensó que todo era gracias al éxito de su empresa. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó, sintiéndose completamente perdida. Michael volvió a guardar los documentos en la carpeta. «Tienes varias opciones. Puedes reunir todas las pruebas y solicitar el divorcio. Puedes ponerte en contacto con la agencia tributaria con información sobre el fraude financiero. ¿O volvió a preguntar Alice. «O podemos indagar aún más», respondió el detective. «Tengo la sensación de que esto es solo la punta del iceberg. Hay algo más grave, pero llevará tiempo. Y financiación adicional». Alice sacó el talonario del bolso. «¿Cuánto?». «10,000 más para empezar», dijo Michael. «Tendremos que hacer escuchas telefónicas, contratar a expertos financieros, quizá incluso a un hacker». Alice extendió el cheque sin pensárselo. El dinero ya no le importaba, quería saber toda la verdad. «Hay una cosa más», añadió la detective mientras le entregaba el cheque. «Creo que debería contratar a un abogado.
Un buen abogado especializado en divorcios complejos y asuntos financieros. Puedo recomendarte a alguien. Alice asintió. Bien. Dame los contactos. De camino al hospital, Alice trató de asimilar todo lo que había aprendido. Su marido no solo la había engañado, sino que llevaba una doble vida. Realizaba transacciones ilegales y mentía en todo. En el despacho, se quedó largo rato mirando la foto de su boda que había sobre la mesa. 19 años. ¿Era todo mentira? ¿O había cambiado poco a poco, tentado por el dinero y el poder? El teléfono vibró. Un mensaje de David. Cariño, hoy tengo una reunión importante con inversores. No esperes a cenar. Alice miró el calendario. Martes. Así que iba a ir al Four Seasons otra vez para ver a su Lauren. Ella le respondió. Vale, cariño, buena suerte en la reunión. Luego abrió el navegador y empezó a buscar información sobre delitos financieros y blanqueo de dinero. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Si David estaba realmente implicado en actividades ilegales, podría afectarla a ella. Estaban casados, sus finanzas estaban ligadas. A las 6 de la tarde se fue a casa, pero no podía quedarse allí. Cogió el coche y se dirigió al Four Seasons. Aparcó en el lado opuesto de la calle. El sedán negro de David estaba en el aparcamiento del hotel. Alice estuvo sentada en el coche durante 2 horas, vigilando la entrada. Finalmente, los vio salir. David y Lauren, ambos un poco sonrojados y felices. Él la ayudó a subir a un taxi y se despidió de ella con un beso. Luego subió a su coche y se marchó. Alice lo siguió hasta su casa. Aparcó a una manzana de distancia y esperó 15 minutos antes de volver a casa. Cuando entró, David ya se estaba duchando. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó cuando salió del baño. «Fue genial», contestó. «Los inversores están muy interesados en nuestro nuevo proyecto». Alice asintió, tachando otra mentira en su mente. Miró a su marido y vio una persona completamente distinta. No el joven médico del que se había enamorado hacía 19 años, sino un mentiroso frío y calculador que había construido su vida sobre el engaño. Antes de acostarse, escribió a Michael. «Sigue investigando. Quiero saberlo todo». La respuesta llegó casi al instante. «Estoy trabajando en ello. Mañana tendré más información». Alice se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre que estaba a su lado. Pensó en todos los años que habían vivido juntos, en todos los momentos de felicidad y alegría que ahora parecían falsos. Pero no era el hecho de que él la engañara con una joven amante lo que más le preocupaba. Lo que más la asustaba era la idea de vivir bajo el mismo techo que un hombre que podía ser un peligroso criminal. Alice estaba sentada en su despacho del hospital, revisando el último informe del detective. En las últimas 2 semanas había aprendido más sobre la vida secreta de su marido que en 19 años de matrimonio. Cada nuevo dato era como una puñalada en el corazón. De repente sonó el teléfono del trabajo, un número desconocido. «Soy la doctora Anderson», contestó en tono profesional. «SRA». «Anderson». La voz de la mujer sonaba nerviosa, insegura. «Me llamo Anna Brown. Tenemos que hablar. Se trata de su marido». Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. «Otra amante». «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de mantener la calma. Yo trabajaba para su marido, en su empresa, pero eso no viene al caso. Yo sé algo importante, pero no puedo hablar de ello por teléfono». La voz de la mujer temblaba. Alice podía oír verdadero miedo en ella. «¿Por qué ha decidido ponerse en contacto conmigo? Porque no puedo callarme más, y porque podrías estar en peligro». Las últimas palabras hicieron que Alice se tensara. «¿En peligro? ¿De qué estás hablando?» «Por teléfono no», repitió Ana. «Quedemos. Esta noche. Conozco una cafetería donde nadie nos verá». Alicia dudó. Podría ser una trampa, o solo un estafador tratando de sacarme dinero,
¿Por qué debería confiar en ti? Porque sé lo de las cuentas en las Islas Caimán, contestó Ana en voz baja. Sé lo de las reuniones en el Hotel Four Seasons, sé lo de Lauren White, y sé algo mucho peor. Alice sintió un escalofrío. Aquella mujer sabía demasiado. De acuerdo, dijo tras una pausa. ¿Dónde y cuándo? Ana le dio la dirección de una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad y concertó una cita para las 7 de la tarde. Lo primero que hizo Alicia tras la llamada fue enviar un mensaje de texto a Michael. El detective respondió casi al instante. Anna Brown, 34 años. Trabajó como contable para la empresa de su marido hasta el mes pasado. Lo dejó de repente, sin dar explicaciones. Historial limpio, sin antecedentes penales. Pero tenga cuidado, estaré en la cafetería antes que tú. El día se alargó interminablemente. Alicia intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. ¿Qué sabía esta Ana que era tan importante? ¿Y por qué hablaba de peligro? A las 7:30 llamó a David. «Cariño, tengo una operación complicada y llegaré tarde». «No hay problema», respondió él. «Yo también trabajo hasta tarde esta noche». Otra mentira, pensó Alice. Según el detective, David tenía previsto cenar con Lauren en su restaurante favorito. La cafetería resultó ser un lugar pequeño y acogedor en un callejón tranquilo. Cuando Alice entró, enseguida vio a Michael sentado en una mesa del rincón, fingiendo leer un periódico. En una de las mesas había una mujer sola, una esbelta morena de unos 30 años, removiendo nerviosamente su café. Cuando Alice se acercó, la mujer levantó la vista y sus ojos brillaron de miedo. «¿Señora Anderson?», preguntó en voz baja. Alice asintió y se sentó frente a ella. «Quería hablar conmigo». Ana miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie la escuchaba. «Lo que voy a decirte podría ser peligroso. Para las dos. Te escucho», dijo Alicia intentando mantener la calma. Ana sacó una memoria USB de su bolso. «Aquí hay documentos, muchos documentos. Yo era la jefa de contabilidad de la empresa de tu marido. Al principio todo parecía normal, pero luego empecé a notar cosas raras. Hablaba en voz baja, mirando a menudo a su alrededor. Enormes cantidades de dinero pasaban por la empresa, pero no de la forma habitual. Se crearon contratos ficticios y empresas fantasma. El dinero se transfería a través de docenas de cuentas, se dividía en pequeñas partes y se volvía a reunir en cuentas en el extranjero. «Blanqueo de dinero», dijo Alice. Confirmó lo que Michael ya había descubierto. «Ojalá». Ana hizo girar su taza con nerviosismo. «Empecé a indagar más y encontré conexiones con gente muy peligrosa». Bajó la voz hasta un susurro. «Tu marido trabaja con la mafia. Tal vez italiana, no estoy segura, pero definitivamente es crimen organizado. Utilizan su empresa para blanquear dinero procedente de las drogas, las armas, tal vez incluso del tráfico de seres humanos». Alice sintió náuseas. «¿Puedes probarlo? Está todo en una memoria USB». Ana le entregó el pequeño dispositivo negro. Extractos bancarios, contratos, correos electrónicos, registros telefónicos. Lo recopilé durante meses antes de darme cuenta de la gravedad del asunto. ¿Por qué dejaste tu trabajo? A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas, porque un día escuché una conversación. Su marido hablaba por teléfono con alguien sobre una persona que sabía demasiado. Estaban discutiendo cómo resolver el problema. 2 días después, el hombre murió en un accidente de coche. Alice sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Crees que...?» «No pienso nada», respondió Ana rápidamente. «Solo sé que después de aquello empecé a notar que la gente me seguía. Me seguían. A veces veía los mismos coches en la puerta de mi casa. Recibía llamadas extrañas por la noche. Así que dejé mi trabajo y me mudé. Pero sigo teniendo miedo». Miró nerviosa a su alrededor. «Usted debe tener miedo también, sobre todo ahora que tiene a esa Lauren.
¿Qué pasa con ella?, preguntó Alicia. No es solo una amante, respondió Ana. Es un contacto. Trabaja para la misma gente que tu marido. La utilizan para controlarlo. Alicia apretó la memoria USB en la mano. ¿Por qué has decidido contarme esto? Porque tienes derecho a saberlo, dijo Ana. Y porque creo que están planeando algo malo. Escuché otra conversación antes de irme. Hablaban del gran partido y de cómo la esposa podría ser un problema. Alice sintió que se le hundía el corazón. ¿Crees que David, que podría? No lo sé, interrumpió Ana. Pero ten cuidado, mucho cuidado. Y además, sacó un sobre de su bolso. Aquí están las direcciones, las contraseñas, los códigos de acceso. Si me pasa algo, usad esto. Se levantó bruscamente. Tengo que irme. Ya llevo aquí demasiado tiempo. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo?, preguntó Alicia. No hay manera, respondió Ana. Después de hoy, desaparezco, cambio de número y me voy de la ciudad. Todo lo que necesitas saber está en la memoria USB. Se dirigió rápidamente hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Una cosa más. No confíes en nadie, ni siquiera en el detective que contrataste. Y se marchó, dejando a Alice sentada con la memoria USB en una mano y el sobre en la otra. En la mesa de al lado, Michael cerró el periódico y la saludó imperceptiblemente con la cabeza. De camino a casa, Alice sintió que su mundo por fin se derrumbaba. Su marido no solo la engañaba, era un criminal, tal vez incluso un asesino. Y ahora ella podía estar en peligro. En casa, escondió el pendrive y el sobre en la caja fuerte de su despacho, la misma en la que guardaba sus documentos médicos importantes. Luego se dio una larga ducha, tratando de quitarse el miedo y la desesperación. Cuando David volvió a casa, olía al perfume caro de Lauren. Besó a Alice en la mejilla y le preguntó cómo había ido la operación. «Todo va bien», respondió ella, mirándole a los ojos y pensando en cuántos oscuros secretos se escondían tras aquella mirada amistosa. «El paciente vivirá». Era una fresca mañana de otoño. Alice estaba sentada en el despacho del abogado Robert Clark, escuchando atentamente sus consejos. Un hombre alto y canoso de unos 60 años, con penetrantes ojos grises, disponía metódicamente unos documentos delante de ella. «Bien, señora Anderson», dijo golpeando la mesa con el lápiz. «El material que nos ha proporcionado es muy serio, pero necesitamos más. Mucho más si queremos no solo conseguir el divorcio, sino también garantizar su seguridad y su futuro financiero». Alice asintió. ¿Qué necesitan exactamente? En primer lugar, necesitamos pruebas fehacientes de su fraude financiero, extractos bancarios, contratos, registros telefónicos, cualquier cosa que pueda demostrar sus actividades ilegales. En segundo lugar, hizo una pausa, necesitamos documentar su traición, no solo fotografías, sino pruebas completas de sus encuentros, cuentas conjuntas, regalos. Alice sacó la memoria USB que Ana le había entregado. «Aquí hay algunos documentos, pero quiero estar segura de que no me perjudicará». El abogado se llevó la memoria USB. «Lo revisaré todo con nuestros expertos, pero tienes que entender que una vez que empecemos a actuar, no habrá vuelta atrás. ¿Estás preparada?». Alice pensó un momento. Ante sus ojos pasaron imágenes de su vida en común con David, momentos felices, viajes, sueños compartidos, y entonces recordó las fotos del hotel, los documentos del blanqueo de dinero y la cara asustada de Ana. «Sí», responde con firmeza, «estoy preparada». «Bien», asintió Clark. «Entonces necesitamos un plan detallado que no le deje ninguna posibilidad de salir de esta». Pasaron las siguientes 2 horas trabajando en una estrategia. El abogado les aconsejó actuar con cautela pero con decisión, recoger pruebas, pero sin demostrar que sabían algo, preparar el terreno para un ataque sorpresa.
Después de salir de la oficina del abogado, Alice llamó a Michael. «Necesito tu ayuda, más que nunca». Se reunieron en su cafetería habitual. El detective escuchó atentamente el plan y añadió algunas sugerencias propias. «Tenemos que poner micrófonos en su oficina», dijo, «y también en su coche». «Pero necesitamos acceso. Yo puedo ayudar», replicó Alice. «Todavía me confía las llaves de su despacho. Dice que es por si acaso». Michael asintió. «Bien, pero necesitamos más que eso. Necesitamos conocer todos sus contactos, todas sus reuniones, y sobre todo sus planes para el gran negocio del que hablaba Ana». Alicia sacó su tableta. «Ya he empezado a hacer una lista de todos sus socios. Mira», mostró una tabla con nombres, fechas de reuniones y cantidades de dinero transferidas. Michael silbó. «Has hecho un buen trabajo, pero tenemos que indagar más, especialmente sobre esta Lauren White. Algo me dice que es una figura clave en todo esto». «Puedo organizar una cena», dijo Alice de repente. «Invita a sus socios de negocios junto con sus esposas. No podrá negarse, parecerá sospechoso». «¿Y Lauren?», preguntó Michael. «No se atrevería a llevarla», contestó Alice. «Pero ella probablemente estará allí, y esta es nuestra oportunidad». Discutieron los detalles del plan. Michael iba a instalar cámaras ocultas y micrófonos en su casa antes de la cena. También planeaba seguir a Lauren, a donde iría después de que David estuviera en la cena con quien se encontraría. Al volver a casa, Alice empezó a preparar el terreno. En la cena, ella dijo, como de paso, «Cariño, estoy pensando en hacer una cena para tus compañeros. Hace mucho tiempo que no nos reunimos todos». David se puso tenso, pero enseguida se serenó. «¿A qué viene esta idea tan repentina? He pensado que sería bueno para vuestro negocio, para demostrar que tienes una familia fuerte, una retaguardia fiable. Es importante para los socios, ¿no?». La miró detenidamente como si intentara averiguar si había gato encerrado. «Bueno, supongo que tienes razón. ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿El próximo viernes? ¿No tienes ninguna reunión importante?». David dudó un momento. Alice sabía que el viernes tenía una cena con Lauren. «No, el viernes está bien», dijo finalmente. Al día siguiente, Alice empezó a enviar las invitaciones. Seleccionó cuidadosamente la lista de invitados. Los socios de David que habían aparecido con más frecuencia en los documentos de la memoria USB de Ana, gente que sabía exactamente lo que estaba tramando. Mientras tanto, Michael vigilaba el despacho de David y a Lauren. Enviaba informes periódicos, movimientos de cuentas, registros telefónicos, fotos de reuniones. «Están planeando algo grande», dijo durante una de nuestras reuniones. «Intercepté algunas conversaciones. Se trata de algún tipo de acuerdo importante el mes que viene». Alice asintió. «Razón de más para actuar con rapidez. No tienen tiempo para cerrar el trato». 3 días antes de la cena programada, Michael llegó a su casa mientras David estaba en el trabajo. Instaló cámaras ocultas en el salón y el comedor, disimuló los micrófonos bajo los elementos decorativos. «Todo quedará grabado», explicó. «Cada palabra, cada gesto. Si empiezan a hablar de negocios, y lo harán después de unas copas de vino, lo grabaremos todo». Alice, mientras tanto, pensaba en cada detalle de la cena. Reservó el mejor catering, eligió los vinos más exquisitos y creó el menú perfecto. Todo tenía que estar perfecto. «Lo principal es no exagerar», le advirtió su abogado Clark. «Todo debe parecer natural. Nada de insinuar que era una trampa». El día de la cena, Alice se levantó temprano. Estuvo mucho tiempo delante del espejo, eligiendo su ropa. Finalmente, eligió un elegante vestido negro, el mismo que llevó en su 15º aniversario de boda. David estuvo nervioso todo el día. Llamó varias veces preguntando detalles y parecía confuso. Alice entendió por qué. Intentaba avisar a Lauren de alguna manera para asegurarse de que no se acercara a su casa.
A las 6 de la tarde empezaron a llegar los primeros invitados. El matrimonio Miller, Tom y Catherine. Según los documentos de Anna, era a través de su empresa por donde pasaba la mayor parte del dinero blanqueado. Luego llegaron Richard y Mary Parker, otro, Athol, en los oscuros negocios de David. Alice desempeñaba el papel de perfecta anfitriona. Sonreía, servía vino, entablaba una conversación ligera, pero no dejaba de mirar a su marido con el rabillo del ojo. David estaba tenso y miraba a menudo el teléfono. Durante la cena, la conversación derivó hacia los negocios. Después de la tercera botella de vino, las lenguas se soltaron y los socios empezaron a hablar con más franqueza. ¿Cómo va nuestra empresa conjunta?, preguntó Tom Miller, guiñándole un ojo a David. ¿La de los socios del Este? David intentó cambiar de tema. No hablemos de negocios hoy, pero ya era demasiado tarde. Richard Parker ya había retomado el tema, hablando de socios orientales. He oído que quieren aumentar sus volúmenes el mes que viene. ¿Podremos con ello? Alice notó la cara pálida de su marido. Ella sabía que todas estas conversaciones estaban siendo grabadas. Cada palabra sería utilizada en su contra. De repente sonó el timbre. David se sobresaltó. Alice fue a abrir, y un mensajero se plantó en la puerta con un enorme ramo de flores. «Para la señora Anderson», dijo tendiéndole el ramo. Alice cogió las flores y leyó la nota. «Gracias por una velada maravillosa, Lauren». Volvió al comedor con el ramo en la mano. David vio las flores y se quedó helado, con el tenedor en la mano. La sala se quedó en silencio. «¡Qué flores tan bonitas!», dijo Alice, sonriendo. «Ojalá la señorita White hubiera podido acompañarnos hoy. ¿Verdad, querida?». Todas las miradas se volvieron hacia David. Estaba sentado, incapaz de decir una palabra. En ese momento, su teléfono vibró. Tenía un mensaje. La pantalla se iluminó automáticamente y todos los presentes en la mesa pudieron ver el texto. «Lo saben. Coge los documentos y corre». La trampa funcionó a la perfección. El comedor se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a David, que estaba pálido, aferrado a su teléfono. El ramo de Lauren, que Alice aún sostenía, parecía ahora una bomba que había hecho estallar su pretendido bienestar. Tom Miller fue el primero en romper el silencio. «Quizá deberíamos irnos». «Oh, no», dijo Alice con calma, dejando el ramo sobre la mesa. «Nadie va a ir a ninguna parte, al menos no hasta que llegue la policía». En ese momento, Michael apareció en el salón, con una placa de policía en la mano. «Detective Michael Turner, Unidad de Delitos Financieros. Todos los presentes quedan detenidos para ser interrogados». David se puso en pie de un salto. «¿Qué demonios es esto? Alice, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho?». Le miró directamente a los ojos. «Acabo de organizar una cena maravillosa en la que tus socios hablaron de sus negocios con tanta franqueza. Está todo grabado, por cierto». Richard Parker trató de correr hacia la puerta, pero dos policías ya estaban allí. «Siéntese, señor Parker», dijo Michael con calma. «Tenemos una conversación muy interesante que mantener sobre sus contratos del Este». De repente, Catherine Miller rompió a llorar. «Tom, me prometiste que todo estaría limpio. Dijiste que era un negocio legítimo. Cállate», le ladró su marido, pero ya era demasiado tarde. Alice vio cómo se derrumbaba el castillo de mentiras que habían construido juntos durante años. David seguía apoyado en la mesa, con la cara tan blanca como el mantel. «No sabes lo que has hecho», le espetó. «No sabes con quién estás tratando». «Oh, lo sé perfectamente», replicó Alice. «Sé lo de las cuentas en las Caimán, sé lo del blanqueo de dinero, sé de tus reuniones con la mafia, y lo que le pasó a ese hombre que sabía demasiado». David se estremeció. «¿Cómo? Anna Brown te manda recuerdos», sonrió Alicia. En ese momento, el teléfono de David volvió a vibrar. Automáticamente miró la pantalla y palideció aún más.
¿Qué? ¿Lauren no se puede comunicar?, preguntó Alice. No te preocupes, ella también está detenida ahora mismo, justo delante de la puerta trasera donde te estaba esperando con los documentos. Michael asintió. La señorita White ya está con nosotros, y todos los documentos que intentaba sacar también. David hizo un movimiento brusco, como si fuera a correr hacia la puerta, pero la policía ya le tenía apuntado con una pistola. «Siéntese, señor Anderson», dijo Michael. «Nos espera una larga noche. Tenemos que discutir todos sus contratos comerciales». Mary Parker se echó a reír de repente, histérica, estridente. «Dios mío, qué ironía. Una cena familiar perfecta se ha convertido en una redada policial. Cállate, histérica», le ladró su marido, pero ella no podía parar. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó, enjugándose las lágrimas de risa. «Estábamos todos aquí sentados jugando a las familias felices y en realidad, Dios mío, ni siquiera sé cuántas leyes hemos infringido». Alice observó cómo la policía empezaba a esposar a los presentes. Tom Miller aún intentaba mantener su dignidad, su mujer sollozaba suavemente. Richard Parker juraba entre dientes y su mujer seguía riendo histéricamente. Y entonces David hizo algo que nadie esperaba. De repente se abalanzó sobre Alice. «No tienes ni idea de lo que has hecho. Nos van a matar a todos. Están...» No le dio tiempo a terminar la frase, pues los policías le retorcieron y le apartaron de Alice. Ella se quedó inmóvil, viendo cómo se llevaban esposado al hombre con el que había vivido 19 años. «Señora Anderson». Michael se acercó a ella. «¿Está bien?». Alice asintió, aunque estaba temblando. «Sí, estoy bien. Es que no esperaba que reaccionara así». «No te preocupes», dijo el detective. «Tenemos seguridad fuera de su casa las 24 horas del día, y tenemos todas las pruebas de sus actividades delictivas, grabaciones de llamadas, documentos, el testimonio de Anna Brown». «Por cierto, ¿dónde está?», preguntó Alice. «En un lugar seguro», respondió Michael. «Bajo la protección del programa de protección de testigos. Lo va a necesitar después de lo de hoy». La policía seguía trabajando en el salón, recogiendo pruebas, tomando fotografías y retirando dispositivos de grabación. Alice estaba sentada en un sillón, observando el alboroto como si fuera una especie de representación surrealista. De repente se dio cuenta de que aún tenía en la mano un vaso de vino, el mismo vino que David había traído de su viaje a Italia, para una ocasión especial. Bueno, la ocasión resultó ser especial. Llegaron a la casa nuevos policías del Departamento de Delincuencia Organizada. Empezaron a interrogar a los detenidos allí mismo, en diferentes habitaciones. Los gritos de Catherine Miller llegaban desde el estudio y la áspera voz de Richard Parker desde la cocina exigiendo un abogado. Michael se acercó a Alice con una carpeta de documentos. «Necesitamos que firmes una declaración. Todo lo que sepas sobre sus actividades, sus vínculos con el crimen organizado, el blanqueo de dinero». «¿Y Lauren?», preguntó Alice. «¿Qué ha dicho?». «Oh, la señorita White se mostró muy locuaz cuando se dio cuenta de a lo que se enfrentaba», sonrió el detective. «Ya está testificando contra todos. Parece que sabe incluso más de lo que sospechábamos». Alice asintió. Sentía un extraño vacío en su interior. Ningún triunfo, ninguna satisfacción por la venganza, solo fatiga y una especie de entumecimiento. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «Todos van a ser investigados seriamente», respondió Michael. «Blanqueo de dinero, vínculos con el crimen organizado, fraude fiscal. Les espera una larga condena. Y tú tienes que tener cuidado, al menos hasta que tengamos a todos los implicados bajo custodia». Alice miró el reloj. Era casi medianoche. La mañana anterior se había despertado como la esposa de un exitoso hombre de negocios y ahora estaba sentada entre los escombros de su vida, viendo cómo la policía retiraba de su casa las pruebas de las actividades delictivas de su marido.
Se asomó a la ventana. Las luces intermitentes de los coches de policía parpadeaban en el exterior, y los vecinos se asomaban tras sus cortinas, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Mañana todo el pueblo bulliría con cotilleos y rumores. Robert Clark se acercó a ella. Su abogado había llegado en cuanto empezaron las detenciones. Lo has hecho todo bien, Alice. Ahora lo principal es proteger tus intereses durante el divorcio. Y créeme, con las pruebas que tenemos, no podrá reclamar nada. Alice se limitó a asentir. Miró el ramo de lauren que seguía en la mesa entre las copas a medio beber y los platos a medio comer. Las flores eran preciosas, lirios blancos, sus favoritos. Lo irónico era que David siempre olvidaba qué tipo de flores le gustaban a ella, pero su amante lo sabía. Lléveselas, le dijo al policía que fotografiaba la mesa. Lléveselas todas. 3 meses después, Alice estaba sentada en el tribunal escuchando el veredicto. David, con un mono naranja de presidiario, permanecía de pie ante el juez con la cabeza gacha. Ni siquiera miró en su dirección. Se le declara culpable de blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsificación y complicidad en actividades delictivas organizadas, condenado a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Alice sintió que la tensión de los últimos meses se relajaba lentamente. Había ganado. Todas aquellas noches en vela, las interminables vistas judiciales, las amenazas de los huyazos de David, todo había merecido la pena. Su abogado, Robert Clark, sonrió satisfecho mientras reunía los documentos. Una brillante victoria, S.R.A. Anderson. Lo tendrá todo: la casa, los coches, las cuentas bancarias, todo lo que no haya sido confiscado como prueba de actividad delictiva. Cuando salieron de la sala, el detective Michael se acercó a Alice. Felicitaciones por su victoria, pero hay algo que deberías saber. No pudimos llegar a la cima. Demasiadas conexiones, demasiada gente seria. David y su círculo íntimo irán a la cárcel, pero los verdaderos jefes seguirán libres. Alice asintió. Entiendo, ya no me preocupa. He conseguido lo que quería, verdad y justicia para mí. Los días siguientes pasaron volando. Alice volvió a su casa, ordenó sus pertenencias e intentó volver a la normalidad. El hospital, los pacientes, las operaciones, la rutina la ayudaba a no pensar en todo lo que había pasado. Esa noche llegó tarde del trabajo. Cuando abrió la puerta, enseguida sintió que algo iba mal. La luz del salón estaba encendida, aunque recordaba que la había apagado por la mañana. «Buenas noches, Alice», le dijo una voz masculina desde el sillón junto a la chimenea. Se quedó paralizada en la puerta. En el sillón estaba sentado un hombre, alto, elegante, más o menos de su edad, un traje impecable, un reloj caro, una mirada penetrante en sus ojos grises. Era guapo, pero había algo en él que le produjo un escalofrío. «¿Quién es usted y cómo ha entrado en mi casa?», preguntó Alice con calma, aunque el corazón le latía como loco. El hombre sonrió. «Me llamo Michael Corleone. Es broma, por supuesto. No necesita saber mi verdadero nombre. Digamos que represento a ciertas personas que están muy disgustadas por lo que le ocurrió a su marido». Alice sintió la adrenalina correr por su torrente sanguíneo. Ella sabía que este momento podría haber llegado. Los representantes de la organización tendrían que aparecer tarde o temprano. «¿Qué quiere esta gente de mí?», preguntó mientras se dirigía a la cocina y se servía un poco de agua. Las manos le temblaban ligeramente. El hombre la observó con una leve sonrisa. «Quieren asegurarse de que no indagues más. Lo que le pasó a David fue desafortunado, pero fue su error. Tú tuviste lo tuyo: divorcio, propiedad, justicia. Pero algunas cosas es mejor dejarlas como están». Alice se volvió hacia él, sosteniendo un vaso de agua como escudo. «Puedes decirle a tu gente que ni siquiera iba a indagar más. Solo me interesaba mi marido y su traición. Todo lo demás no era asunto mío.
Intentó hablar con seguridad, aunque su corazón seguía latiendo furiosamente. El hombre la miró detenidamente, como evaluándola. «Sabes», dijo de repente sonriendo, «eres una mujer muy interesante, Alice. Fuerte, inteligente, intrépida. Quizás podríamos hablar de esto durante la cena». Alice se rió por la sorpresa, por lo absurdo de la situación, por el nerviosismo. «Oh, Dios, no, no te ofendas, pero sigo queriendo vivir. No creo que una cita con un mafioso sea la mejor manera de empezar una nueva vida». Ella esperaba enfado, amenazas, pero el hombre también se rió, sinceramente, abiertamente. «Me gustas cada vez más, pero tienes razón, sería precipitado». Se levantó de la silla. «Bueno, le diré a mis jefes que eres una mujer inteligente y sabes dónde parar. Te deseo una feliz nueva vida, Alice». Y se detuvo en la puerta. «Si cambias de opinión sobre la cena». «No lo haré», respondió con firmeza, pero con una sonrisa. Cuando la puerta se cerró tras él, Alice se hundió lentamente en la silla, aferrando aún su vaso de agua. Temblaba de adrenalina, pero al mismo tiempo se sentía extrañamente aliviada. Ahora sí que había terminado. Se asomó a la ventana. Ya había oscurecido, pero pudo ver un caro coche negro que se alejaba suavemente de su casa. Nunca volvió a ver a aquel hombre, pero a veces, en días especialmente difíciles, recordaba su sonrisa misteriosa y su ofrecimiento para cenar. Y cada vez sonreía, pensando en lo milagrosa que estaba resultando la vida. Pocos días después, recibió un sobre sin remitente, pero en papel caro. Dentro había una breve nota. «Has tomado la decisión correcta. Vive en paz». Y una rosa negra. Alice quemó la nota y tiró la rosa. Realmente iba a vivir en paz. Por fin era libre. De las mentiras, de la doble vida, de la relación tóxica. Tenía una nueva vida por delante y la iba a vivir a su manera. Esa noche se sentó en la terraza durante largo rato, mirando las estrellas y pensando en todo lo que había pasado. 19 años de matrimonio, un amor que se convirtió en mentira, traiciones, peligrosos juegos con la mafia. Su teléfono vibró. Tenía un mensaje de Ana. «Gracias por todo. Ya estoy a salvo. Espero que te vaya bien». Alicia sonrió y contestó: «Todo va muy bien. Estoy empezando una nueva vida». Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva y libre. Tenía mucho trabajo por delante. Reanudar su carrera, ordenar su propiedad, quizá incluso volver a salir con alguien. Pero ahora todo estaba en sus manos, solo en las suyas. Exactamente un año después, Alice se paró frente al espejo de su habitación y no se reconoció. Parecía más joven, más feliz. Las líneas de tensión entre sus cejas habían desaparecido y sus ojos tenían brillo. El vestido rojo acentuaba perfectamente su figura. Había perdido 10 kilos en el último año, había empezado a hacer yoga y a correr por las mañanas. ¿Quién iba a pensar, susurró a su reflejo, que la traición y el divorcio podían ser buenos para ti? Esta noche era la fiesta anual de empresa del hospital. David siempre decía que eran una pérdida de tiempo, pero ahora era libre de hacer lo que quisiera. Los últimos retoques de maquillaje, sus pendientes de perlas favoritos, un regalo de sus padres por graduarse en medicina. Alice se miró críticamente en el espejo. Tenía mejor aspecto a los 45 que a los 30. El acto corporativo se celebró en la gran sala de conferencias del hospital, que se había transformado en un salón de fiestas para la velada. Los médicos y las enfermeras estaban vestidos con trajes de noche, había música en directo y los camareros servían champán. «Doctora Anderson, está usted absolutamente deslumbrante». Rose, su fiel enfermera, se acercó a ella. «Gracias, querida», sonrió Alice mientras tomaba una copa de champán. La velada estaba en pleno apogeo cuando una llamada de emergencia sonó por el altavoz. «Atención a todos los médicos de guardia. Afluencia masiva de víctimas.
Un accidente en una autopista, al menos 10 víctimas en estado crítico. Alice no se lo pensó ni un segundo. Rápidamente se quitó los zapatos de tacón alto y se puso una bata médica sobre el traje de noche. Sus colegas hicieron lo mismo, los trajes de noche y los smokines desaparecieron bajo sus batas blancas. La primera ambulancia ya estaba llegando a urgencias. Alice salió corriendo a su encuentro y se puso los guantes. «¿Qué tenemos?», gritó al paramédico. «Varón, unos 45 años, heridas múltiples, posible hemorragia interna». Alice se inclinó sobre la víctima y se quedó paralizada. Unos familiares ojos grises la miraban desde el rostro ensangrentado. El mismo hombre que apareció en su salón hace un año con una advertencia de la mafia. «Buenas noches, Alice», susurró, intentando sonreír a pesar del dolor. «Parece que ahora no podrás negarme una reunión». «No es momento para bromas», dijo ella en tono profesional. «Llévenlo al primer quirófano». Las 4 horas siguientes pasaron volando. Alice operaba con la respiración contenida, hemorragia interna, rotura de vaso, fracturas múltiples. Sus manos se movían con seguridad y precisión, como siempre en situaciones críticas. «Material de sutura», ordenó. «Pinzas, succión». El vestido rojo que llevaba bajo la bata estaba empapado de sudor. Su maquillaje hacía tiempo que se había derretido, pero Alice no le prestó atención. Ahora solo estaban sus manos, los instrumentos y la vida de un hombre pendiendo de un hilo. Finalmente, la operación había terminado. Alice se quitó los guantes ensangrentados y la mascarilla y se sentó cansada en una silla de la sala de residentes. Solo ahora sentía que las manos le temblaban por el esfuerzo. 2 días después, fue a su habitación por primera vez. Ya había recuperado el conocimiento y estaba sentado en la cama, mirando el gotero. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó en tono profesional, comprobando las lecturas de los monitores. «Mucho mejor, gracias a usted», respondió él, mirándola atentamente. «Sabes, siempre he querido volver a verte, pero no había planeado nuestro encuentro así». «No deberías haber planeado nuestro encuentro», le recordó ella, pero con más delicadeza. Y sin embargo, sonrió, e incluso a través de los moratones y arañazos, su sonrisa era irresistible. «Me llamo Alexander, y ahora que me has salvado la vida, tal vez... ¿Quizás qué?». Alice le interrumpió, aunque por alguna razón su corazón latía más deprisa. «¿Quizás ahora aceptes esa cena? Te lo prometo, sin mafias, sin oscuras hazañas. Solo tú, yo y un buen restaurante». Alice lo miró largamente. «Te das cuenta de que esto no tiene nada de ético, ¿verdad? Soy su médico». «Entonces remítame a otro médico», volvió a sonreír. «Por cierto, ese vestido rojo te sienta de maravilla. Conseguí darme cuenta antes de desmayarme». Alice le devolvió la sonrisa involuntariamente. «Eres imposible». «Lo sé», replicó. «Entonces, ¿qué te parece?». Miró por la ventana. Afuera hacía un cálido día de primavera y los manzanos del jardín del hospital estaban en flor. La vida seguía, y tal vez le estaba preparando una nueva sorpresa. «Primero, ponte bien», dijo finalmente, «y después ya veremos». Al salir de la sala, sintió sus ojos clavados en ella y sonrió. Quién sabe, a veces los encuentros más inesperados se producen cuando menos los esperamos. Al final del pasillo se encontró con Rose. «Doctor Anderson, ¿cómo está nuestro paciente misterioso?». «Se está recuperando», respondió Alice. «Sabe», sonrió la enfermera con picardía, «no para de preguntar por usted. Y sobre todo por ese vestido rojo». Alice se rió y se dirigió a su despacho. Sobre su mesa había una rosa fresca, esta vez roja, no negra, y una nota. «Gracias por la segunda vida. ¿Sigue en pie lo de la cena?». Miró la flor largo rato y abrió la ventana. El aire primaveral entró en el estudio, trayendo el olor de la flor del manzano. La vida continuaba y era hermosa en todas sus sorpresas.
3 meses después del accidente, Alice aceptó por fin ir a cenar. El restaurante era nuevo, en pleno centro de la ciudad, con una vista impresionante de la ciudad por la noche. Alexander, tan elegante como siempre con su impecable traje, era un conversador encantador. Hablaron de arte, literatura, viajes, pero ambos comprendían que había cosas que no se podían evitar. «Comprendes», dijo Alice cuando se sirvió el postre, «que por muy agradable que sea hoy, no puede continuar así». Alexander agitó lentamente su copa de vino. «¿Por mi trabajo? Por todo lo que significa», contestó Alice en voz baja. «Soy médico, salvo vidas, y tu mundo trae muerte y destrucción. No puedo ni quiero formar parte de él». Él sonrió, esa misteriosa sonrisa suya que siempre la dejaba sin aliento. «No esperaba otra cosa de ti. Eres demasiado real para mi mundo. Entonces, ¿por qué me invitaste a cenar? Porque a veces merece la pena hacer cosas aunque sepas que no van a durar. Por una noche, un momento». Se separaron después de la cena. Él le besó la mano, como un verdadero caballero. Alice estaba segura de que no volvería a verle, pero la vida resultó ser mucho más extraña de lo que ella había planeado. Siguieron encontrándose, por casualidad, y no tanto. A veces en una cafetería cerca del hospital, a veces en un concierto benéfico, a veces simplemente en la calle. Cada encuentro traía nuevas conversaciones, nuevas emociones, nuevos pensamientos. «¿Sabes?», dijo una vez, mientras estaban sentados en un parque viendo la puesta de sol, «mi trabajo no siempre es tan oscuro como parece. A veces ayudamos a gente que no puede conseguir ayuda legalmente». «No», le interrumpió Alice. «No intentes justificarlo. Comprendo que el mundo no es blanco o negro, pero tengo mis principios y no puedo traicionarlos». Asintió. «Por eso te respeto». Con el tiempo, Alice se dio cuenta de una extraña verdad. A veces la vida nos pone en contacto con las personas con las que somos más diferentes, tal vez para mostrarnos otra cara de la vida, quizá para enseñarnos algo importante, o simplemente porque al destino le gusta jugar con nosotros. Siguieron encontrándose, no como amantes ni como amigos, sino como dos personas a las que el destino había unido a pesar de todas sus diferencias. Sus conversaciones eran profundas, sus encuentros significativos, pero ambos comprendían que no se acercarían más. «Somos como dos líneas paralelas», dijo Alice en una ocasión. «Nos movemos una al lado de la otra, pero nunca nos cruzaremos». «¿Sabes cuál es la paradoja?», replicó Alexander. «En la geometría no euclidiana, las líneas paralelas se cruzan, solo que ocurre en una dimensión diferente». Alice sonrió. «Quizá en otra vida podríamos estar juntos». «Quizá», convino él, «pero me alegro de que en esta vida sigas siendo tú misma». La vida continuó. Alice siguió salvando vidas en el hospital, Alexander hacía lo que hacía. Se veían a veces, hablaban, reían, discutían sobre la vida y la moral. Sus mundos nunca se mezclaron, pero de alguna extraña manera se complementaban. Y en esto también había algo de verdad. A veces aprendemos las lecciones más importantes de la vida de las personas más diferentes a nosotros. Y la verdadera sabiduría consiste en aceptar esas lecciones sin traicionar tus principios. Y así es como terminó esta historia. No con una boda, ni con una tragedia, sino simplemente con la comprensión de que la vida es mucho más complicada de lo que creemos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es aceptarla tal como es, siendo fieles a nosotros mismos.